Alemania, aquel país que es la capital de Europa, donde hay más de 5.000 tipos de cerveza y 25.000 castillos. En su capital, Berlín, cuenta con más de 960 puentes, tanto en la ciudad como sobre ríos, lagos y canales. Y el más conocido de estos es el Oberbaum Bridge, que cruza el río Spree y es uno de los grandes símbolos de la ciudad. Hasta este punto parece un país maravilloso con riqueza y mucha educación. De hecho, es uno de los países más fuertes de Europa, si no es el que más. Pero, ¿hay leyes absurdas en Alemania? Por supuesto que sí. Hoy comentamos las 5 leyes absurdas del Código Penal alemán y que a más de uno le van a dar que pensar sobre este país y sus costumbres. Acompáñame y veámoslo. Ley absurda número 1. Prohibido dormirse en el trabajo. Si un empleado se duerme en el trabajo y se cae de su silla de oficina, este solo se considera un accidente de trabajo si se ha producido debido a la fatiga laboral. Por lo que aquí no es como en Francia que si te caes borracho no pasa nada. Según el artículo S36U 294/97, la única forma de tener cobertura en caso de quedarse dormido es que te hayas caído de culo por exceso de horas. ¿Qué alemanes estos, viviendo con furor solo para trabajar? Parecen los chinos de Europa, gente. Ley absurda número 2. Causar una explosión nuclear. Cualquiera que cause una explosión nuclear será condenado a 5 años de prisión o una multa a pagar. Es decir, que si trabajas en una central nuclear, estás harto de la vida y de tu jefe y te animas a pulsar el botón de la explosión, en el peor de los casos estarás encerrado solo un tiempo. Y claro, si queda algo después de la hecatombe, ¿alguien se anima? Ley absurda número 3. Ley de resaca y enfermedad. El Tribunal de Frankfurt ha decidido que la resaca es una enfermedad y por lo tanto un motivo para darse de baja. Así que si no te atreves a romper con tu trabajo con la ley anterior, esta podría ser una opción más light a considerar. Además, tendrás una indemnización económica. Ley absurda número 4. Nadar en los alcantarillados. Está prohibido nadar en las alcantarillas, aunque no sea un hobby muy común de los alemanes, por algún motivo decidieron legislarlo. La natación en el alcantarillado solo está permitida con el consentimiento expreso de la autoridad. Así que si lo tenías planificado, tendrás que solicitar permiso. Y ley absurda número 5 y última. Prohibido salir desnudo del coche. Según las normas de tráfico, está permitido conducir completamente desnudo en Alemania, pero está prohibido salir desnudo del coche. Se castiga con una multa de 40 euros. A ver, es una cantidad muy modesta de costearse para cualquier europeo, pero tampoco es plan de tirar así la plata. Así que la próxima vez que conduzcas desnudo, mejor que no se te olvide vestirte antes de salir del coche. Por supuesto es civismo, pero lo más importante es que es ahorro. Hasta aquí el top de hoy, gente. Ya pasó tiempo desde que hicimos el último. Por lo que hoy ya tocaba hacer un 5 leyes absurdas. Si les gustó el vídeo, déjenme un like, comenten, compartan, suscríbanse. Todos ayudan al crecimiento y la mejora del canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!